Es un placer para mí reanudar en este segundo semestre del 2023 la cátedra Huellas de la Nación Colombiana, que hemos seguido desde el año pasado con gran éxito por parte de la audiencia de la Universidad del Rosario, de sus egresados y de todas las personas que se interesan en conocer la historia regional. Efectivamente, es un esfuerzo por dar cuenta de aquellos elementos constitutivos de la historia regional que son tan poco conocidos, incluso dentro del marco de la historia nacional en Colombia. Por todas esas razones, bien vale la pena reanudar detalle a detalle, región a región, asunto a asunto, todo aquello que tenga que ver con la explicación cabal de la nación colombiana, de su formación, las etapas por las que ha pasado, las contradicciones que ha tenido que enfrentar, incluso los obstáculos que de una u otra manera ha superado. Hoy vamos a ver una región muy bella y muy atractiva que es la Orinoquia colombiana, lo que entre nosotros se llaman los grandes llanos orientales, el lejano este de la nación colombiana, compuesto hoy por 4 departamentos: Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Un área gigantesca de más de 250.000 kilómetros cuadrados y que ha tenido además una tremenda importancia en la forja de Colombia. Podría decirse que es la puerta del este que tradicionalmente nos trajo, además del río Magdalena, una serie de contactos con un mundo que no siempre era agradable, que no siempre era bueno, pero de todas maneras que fue definitorio y definitivo en la constitución de la nación a través de los siglos. Lo primero que habría que decir es que los guálibas y otros grupos guaívos, etcétera, los álibas, habitan la región de la Orinoquia desde hace miles de años, en grupos nómadas que han vivido de la caza durante siglos y de la siembra de la yuca. Han tenido pues manifestaciones muy variadas y modelos de poblamiento muy bien establecidos durante por lo menos 2000 años. Y sin embargo, a pesar del influjo de lo que podríamos llamar la frontera tupí-guaraní que va hacia el sur, en contacto con los arawak que estaban en el norte, la ruta fue muy importante también en la conquista y en el desarrollo de lo que fue la gran aventura del oro, la gran aventura del dorado. Podría decirse que la Orinoquia colombiana, junto con los llanos venezolanos, fueron el horizonte desde donde muchos avistaron la riqueza que resultó quimérica y sin embargo comprometió a muchas expediciones. Por ejemplo, por ahí, por los llanos orientales, por Arauca, entraron Juan de Espira, incluso Nicolás de Federman, que habría de llegar hasta la propia ciudad de Bogotá, Hernán Jiménez de Quesada, el propio Jiménez de Quesada Gonzalo, su hermano, tuvieron una gran inquietud sobre las riquezas que se prometían en el área ese dorado que era en ese tiempo el llano gigantesco. Plantea una serie de desafíos de inmensidad a aquellas expediciones pequeñas que lo recorrían y que tenían que enfrentarse a los elementos de la naturaleza con toda su fuerza y su fiereza. En ese orden de cosas, desde el siglo XVI quedó claro que además de los expedicionarios militares, era muy importante enviar misiones eclesiásticas. Entonces, la historia del Casanare, la historia de la Arauca, de Vichada, del Meta, está plagada de esa doble condición. Expedicionarios que con sus armas intentaban alcanzar los tesoros que nunca hallaron y misioneros que se dedicaron a evangelizar a los indígenas durante por lo menos el siglo XVI, XVII y XVIII. Las circunstancias propias de ese mundo no cambiaron radicalmente. Podría decirse que el llano se ha mantenido sin mayores cambios en los últimos 500 años. Y en ese paisaje fundamental, en ese horizonte de los ríos, de los pastizales, de los morichales, ha tenido su vida y tendrá su vida siempre. Ojalá que sea posible, que seamos capaces de preservarlo en toda su grandeza, en toda su belleza, en toda su inmensidad. Ese ha sido, en verdad, el esfuerzo que
desde las expediciones del siglo XVI, marcaron el destino colonial de lo que fueron sobre todo misiones jesuíticas y de otras comunidades regulares, del clero regular, a través de las cuales los aborígenes fueron cristianizados e hispanizados. Así nació lo que llamamos el pueblo llanero y el mundo llanero, fuertemente vinculado a la ganadería, que al principio era cimarrona, pero después fue siendo objeto de culto y de cultivo con todas las características que eso conllevó o ha conllevado en los siglos. También la cultura del arroz, también otros sembrados muy importantes en la vida del llano que han marcado su destino a través de los siglos, han venido a traernos, como la yuca que ya mencioné, han venido a traernos pues testimonios de un área inmemorial que está fuertemente vinculada a los ríos. Ríos como el Meta, el Manacasías, el Pauto, el Cravo Norte, el Cravo Sur, el Arauca, etcétera, entre otros muchos, que finalmente desembocan en el gigantesco río Orinoco, que es como el punto de llegada y la razón de ser, de además una unión casi simbiótica que hemos tenido a través de los siglos con lo que hoy es Venezuela. Por todas esas razones, por esa especie de gran pasadizo que va hacia el este o hacia el oeste, según de donde uno venga, ha sido posible un contacto con el mundo que complementa en buena medida lo que Colombia había tenido por el norte, incluso por el sur y hasta por el oeste. Ese este tan lleno de vigor y de fuerza ha sido además testigo y testimonio de la lucha por la libertad en el siglo XIX. Sin Pore, sin Tame, sin Orocué, sin todos esos enclaves en los que no solo el Ejército Libertador descansó, sino que le fue posible recomponerse y reagruparse y además tener los elementos a través de los cuales, por ejemplo, los caballos, fuera posible, las lanzas, todo eso en términos de guerra era absolutamente vital en ese momento para derrotar a las tropas de Barreiro y a la fuerte restauración que desde 1816 se había establecido en Colombia. La cordillera oriental ha sido el límite natural y a la vez el bastión donde se recuesta el llano colombiano. Efectivamente, el poblamiento posterior viene de aquellos que bajaron de los Andes y se establecieron en el llano, desde Villavicencio, desde Restrepo, desde Casillas, hasta Arauca, hasta lugares que, tan remotos como Puerto Carreño, han marcado un destino de nacionalidad y además la conciencia de que el pueblo colombiano tiene la obligación de ocupar todo el territorio. En ese orden de cosas, la historia ha sido relativamente simple, pero plagada de digamos, episodios interesantes, porque en ese esfuerzo constante se ha ido construyendo el mundo llanero, el mundo de los cantes, el mundo de la bravura, el mundo de la doma, del coleo, de todas las gracias, incluso culturales y las prácticas que implica la mentalidad y la idiosincrasia del llano. El llano se lleva adentro, como dicen los llaneros, y por tanto no es solamente un habitáculo, no es solamente una inmensa planicie, sino que marca fuertemente toda una cultura, una mentalidad pues, de la inmensidad. Podríamos decir que, guardadas las proporciones, para nosotros el llano es lo que es la estepa para los rusos, es decir, el horizonte infinito, la posibilidad de expansión. La extensión gigantesca de tierra, fértil, además bien irrigada, una tierra cuyo clima y cuyas condiciones, a pesar de la dureza que plantean al recién llegado, produce una verdadera adscripción, tanto que se dice que quien se enamora del llano y lo habita nunca sale de él. Esa suerte de maldición en realidad ha resultado una bendición para muchos de sus habitantes desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Por eso la historia del llano es sin duda la historia de la inmensidad, la historia de una serie de prácticas en las que la tierra acompaña y acompasa al llanero, es decir, le da su sentido de pertenencia, llevando los grandes hatos de reses, descubriendo las bestias que habitan en los morichales y en los lugares de pantano, y al mismo tiempo conviviendo con ellas, mezclando los elementos de la cultura española e hispánica con la cultura nativa de los guaívos, de los grupos indígenas como los sálivas, que han habitado en este territorio por mucho tiempo, que conocen los caminos, que conocen el tiempo, incluso que medían el tiempo de modo intuitivo, sin tener relojes y sin embargo con extraordinaria precisión. Por eso el llano resulta tan interesante. La historia del llano, plagada de personajes como Nepomuceno Moreno, por ejemplo, que marcaron el destino, está fuertemente ligada a las haciendas. Hay una hacienda mítica que fue gigantesca, la hacienda de Caribare en Tame, Arauca, que llegó a tener 450.000 hectáreas y más de 16.000 reses en el siglo XVIII. Los jesuitas tuvieron una gran importancia en la configuración de estas grandes haciendas porque llevaban y traían a los trabajadores y allí crearon toda una inmensa cultura que pues floreció a través de los siglos. Cuando estos jesuitas son expulsados en 1767 por orden de Carlos III, el llano cambia un poco de sentido porque ya no era una gigantesca misión como lo había sido durante siglos, sino que empezó a convertirse en una tierra de colonización, lo cual le ha conllevado en la historia, tristemente, una serie de riesgos y contradicciones que incluso han producido mucha violencia. Después de la independencia y durante el siglo XIX, en esa conquista del llano, la caza indiscriminada y a veces la violencia incluso racista contra los indígenas, tuvo episodios lamentables. No obstante, no podemos caer en la trampa de que eso fue la totalidad de la historia del llano. Ha habido periodos de recuperación y de reconstrucción, por los cuales, por ejemplo, el Casanare ha ido descubriendo riquezas que todavía hoy son vitales para la vida colombiana, como el petróleo, por ejemplo. Además están todas las dulzuras del llano que están pues, fuertemente ligadas no solo a un espíritu recio de supervivencia, sino a una extraordinaria adaptabilidad. Tal vez la virtud fundamental de los llaneros a través de su historia ha sido sin duda su resiliencia, su adaptabilidad, su versatilidad, a través de las cuales ha podido domeñar un territorio muy salvaje y que sin embargo está provisto de una cierta alegría de vivir, de una cierta dulzura cuya flama no se apaga a pesar de los tiempos. En el siglo XIX los caminos y la apertura de nuevos caminos fue fundamental para que el llano fuera recorrido con mojones ciertos y para que las haciendas pudieran integrarse entre sí y al mismo tiempo con el resto del país. En ese siglo XIX y durante el siglo XX ha sido vital la colonización boyacense. Tal vez una de las más importantes experiencias de colonización en Colombia ha sido la colonización boyacense, que desde su departamento, que incluso era tan grande que comprendía lo que hoy es Casanare, y eso hasta hace relativamente poco tiempo, los boyacenses se expandieron por la llanura y le dieron un tinte radicalmente distinto del que había tenido en siglos anteriores, porque lo involucraron a la zona de montaña y de piedemonte y porque además le comunicaron todas las prácticas y todas las visiones de mundo que de modo tan plural tenía una población hasta el momento muy pequeña.
Durante siglos el llanero era uno frente a un espacio casi infinito desocupado. Y la colonización boyacense le imprimió pues esa densidad que hoy tiene, que ha permitido integrarlo a la vida colombiana. Muchas veces nos hemos quejado de por qué el llano y la Orinoquia, incluso la selva amazónica, están tan distantes del resto del país. Efectivamente lo fueron durante siglos, porque las dificultades que ofrecían en todos los órdenes y el aislamiento mismo eran vistos como algo peligroso. Afortunadamente los tiempos han cambiado y las circunstancias hoy de ese aislamiento son más superables, y eso ha podido integrar poblaciones con áreas dotadas de una extraordinaria belleza. Piensen ustedes, por ejemplo, en Puerto Gaitán, incluso en Puerto Carreño, en las haciendas del río Tomo, en lo que fue Corocoras, una gigantesca finca en la mitad del Bichada. En fin, una serie de lugares cuya grandeza, cuya dulzura, cuya, digamos, majestuosidad sorprenden a cualquiera. Probablemente cuando eso se desarrolle, uno de los lugares más bellos que Colombia tiene para ofrecer a los turistas, únicos en el mundo, sin duda, están en el llano, en estos 4 departamentos que menciono, en Arauca, en Casanare, en el Meta y el Bichada, porque ahí es donde se experimenta esa grandeza de integración con la naturaleza. Y allí es donde se conoce incluso el individuo que está recorriendo, además del terreno, cuya rudeza con mucha frecuencia lo lleva a despertar sus instintos fundamentales de supervivencia. Eso ha caracterizado la vida del llano siempre y probablemente es algo que no va a cambiar. Sin duda es muy distinto a esa microescala en la que vive la gente en las montañas, en el minifundio, porque aquí todo es gigantesco, todo es, digamos, remoto. Es muy interesante destacar cómo, por ejemplo, una hacienda podía quedar a 150 kilómetros de la otra, y sin embargo había una relativa y regular comunicación entre esas haciendas. Lo mismo, había personas que nacían y morían en la mitad del camino, moviéndose solo en un área de contacto de unos 80 o 90 kilómetros, que hoy son fácilmente recorridos por camperos a gran velocidad, pero que antes tenían que ser caminados paso a paso o en el lomo del caballo. Sin duda no hay ninguna región que haga tan noble al caballo, incluso al ganado vacuno, como el llano. El llano tiene un secreto misterio, una fuerza cuya naturaleza y cuyo brillo difícilmente se opacan y deja completamente sorprendido a cualquiera que lo visite. Es por eso que en el horizonte de comprensión de las regiones colombianas hay que poner un acento especial en los llanos orientales, en su historia, en los movimientos que de un modo positivo y también de un modo negativo lo han afectado. Efectivamente, además de los aborígenes, además de los misioneros, aquí se han establecido también guerrillas, grupos paramilitares, personas que están por fuera de la ley, y pues aprovechando la ausencia de Estado, aprovechando la inmensidad del territorio, han hecho de las suyas durante mucho tiempo, incluyendo secuestros y asaltos que son tristemente célebres en la historia reciente de la nación colombiana. No podemos cerrar los ojos ante ese problema, pero yo creo particularmente que si cambiamos la estrategia con la cual hemos visto y habitado el llano, es muy probable que en el siglo XXI se convierta en uno de los lugares más atractivos, más interesantes, más llenos de encanto y de gracia y de habitabilidad en Colombia. Efectivamente, con una infraestructura que no resulta muy costosa, con unos proyectos que se saquen adelante de un modo denodado y permanente,
con la tenacidad que algunas personas han mostrado para habitar el llano y para cambiar su horizonte, como por ejemplo los habitantes de Yopal en nuestros días. Con eso es posible cambiar el llano. Lo mismo Villavicencio, la gran puerta del llano, que hoy es una ciudad bastante grande y en plena expansión. Lo mismo se puede decir en general de Puerto López, de Puerto Gaitán, de todos los sitios de llano adentro, en donde las carreteras y la infraestructura hoy permite alcanzar fácilmente esos terrenos antaño tan difíciles y en donde además se pueden hacer experimentos y esfuerzos y proyectos de gran envergadura para aprovechar el terreno, para cuidar las fuentes y las cañadas, para, digamos, mejorar la calidad de los pastos con miras a la cría ganadera, incluso para movilizar ese ganado y hacerlo más eficiente y más efectivo, hasta con crías y con mezclas y con razas nuevas que pudieran darle brillo especial a la ganadería colombiana a gran escala. Efectivamente, esa vida no va a cambiar mucho de la que siempre ha sido, pero si le ponemos acento y sobre todo conocimiento, las posibilidades efectivas del llano van a ser sencillamente mejores, mucho mejores de lo que han sido en estos últimos siglos. Quisiera hablar además de las expresiones culturales del llano. Esto del cante, esto del cuatro, el baile, el joropo, todo lo que está ligado a la alegría del llano. Es curioso porque ha construido una cultura del buen vivir, una cultura del buen habitar. La labor del llanero, pues a pesar de parecer siempre la misma, está hoy en día muy variada y muy marcada por prácticas culturales que son profundamente integradoras. También habría que decir que no hay ninguna cultura que se conecte tanto con Venezuela como la nuestra, que tenemos en el Orinoco, en la cuenca del río Meta, en la cuenca del Manacasías, del Cravo Sur, del Arauca, etc. Por tanto, esas fronteras son relativamente artificiales y eso se puede integrar en un territorio que es por lo menos el doble de los 250.000 kilómetros cuadrados que mencioné al comienzo. Es decir, es casi 500.000 de kilómetros cuadrados que pueden integrarse en una sola cultura y que tienen prácticas muy parecidas, músicas, visiones del mundo muy complementarias. Como lo dijera ese precursor del llano, digamos en los años 70, que fue Arnulfo Briceño, que amaba profundamente ese territorio y que sabía que sus promesas nunca cesarán, siempre estarán listas para que el pueblo colombiano y, como digo, hasta también la nación venezolana, pueblen el llano, lo habiten, obviamente del modo más sostenible que sea posible, del modo más eficiente que sea posible y tratando de causar el menor daño a la naturaleza. No obstante, esa naturaleza ha demostrado ser resistente y con ciertos cuidados y con una población más conocedora, más prudente, más dueña de sí misma y también más interesada en sacar proyectos adelante en el llano, cuestiones como la energía eólica, cuestiones como la transformación de los pastos, la cuestión incluso de la exploración y explotación petroleras, todo eso puede hacerse armónico con la vida del llano, en lugar de abandonarlo. Creo que la tendencia a pensar que el llano se sostiene solo y no es menester habitarlo, ha sido por lo menos dañina o destructiva, tanto para la población que no lo ha aprovechado como para la propia población llanera desde hace siglos. Finalmente, quisiera decir dos cosas que cierran un poco el ciclo de conocimiento del llano. A pesar de que los Belser estuvieron allí y Juan de Espira, a pesar de que los Jiménez de Quesada recorrieron el territorio y de que no encontraron el dorado que buscaban, el llano en sí mismo es un tesoro, es algo muy dulce y muy digno de ser descubierto
y conocido y comprendido. Yo creo particularmente que no hay ningún escenario de expansión para, por ejemplo, la gigantesca población bogotana y en general para la población proveniente de lo que llamamos la región andina, que el llano para cambiar de vida, para cambiar de horizonte, para ver las cosas de una manera radicalmente diferente y para comprender de un modo absolutamente fundante cuál es la relación del hombre con la naturaleza, cuál es la relación de la especie humana con el entorno, porque allí el entorno es el rey, es el centro. Como se dijera en los años 70, sobre el Bichada, por ejemplo, es tierra de hombres para hombres sin tierra, pero también para hacerse plenamente humano. Es un lugar, no diríamos paradisíaco, pero sí suficientemente satisfactorio como para que no solo no deje indiferente a los visitantes, sino para llamar o atraer habitantes, que es lo que realmente ha necesitado el llano siempre. No estoy hablando, por supuesto, de llenar los llanos de gente, pero sí que haya suficientes dolientes que asuman esa tierra como suya, porque esa es la única manera de integrarla de manera eficiente al resto del país, hacerla productiva, hacerla además pacífica, como merece ser, y un territorio de esparcimiento y de alegría para el resto de la nación colombiana.